Durante las últimas semanas hemos estado recorriendo nuestras declaraciones de fe, recordando las verdades fundamentales que sostienen nuestra identidad como seguidores de Jesucristo. Hemos hablado de quién es Dios, hemos afirmado la autoridad de su palabra, la Santa Biblia, hemos afirmado la grandeza de Jesucristo, la obra del Espíritu Santo. Hemos afirmado que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que la vida cristiana es evidencia de que hemos recibido la gracia de Dios y muchas otras cosas más. Y por eso le invito a visitar nuestra página web, puropoder.org. Ahí está, puropoder.org. Y ahí puede ver todas nuestras predicaciones y todo lo que está sucediendo en nuestra iglesia. Pero hoy llegamos a una verdad que nos recuerda algo poderoso. La historia todavía no ha terminado. El mismo Cristo que vino hace más de 2000 años atrás para salvarnos, es el Cristo que regresará un día no muy lejano para continuar su plan perfecto. Iglesia, la fe cristiana no solamente mira hacia atrás, mira hacia la cruz, no solamente mira hacia la tumba vacía, también mira hacia el cielo esperando el regreso de nuestro Rey. La primera vez Jesús vino en humildad y como Salvador, pero cuando vuelva vendrá en gloria como Rey y Señor de todo. Y por eso nuestra declaración de fe con respecto al retorno de Cristo, y es nuestra declaración de fe número 9, dice así: nosotros creemos en el retorno personal, corporal y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. La venida de Cristo, cuyo momento solamente es conocido por el Padre, demanda constante expectación y, como nuestra bendita esperanza, motiva al creyente a vivir en rectitud, servicio sacrificial y con entrega a la misión. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, gracias porque hoy podemos reunirnos como tu iglesia para estudiar tu santa y bendita palabra. Te pedimos que por medio de tu Espíritu Santo afirmes nuestra fe, que por medio de tu Espíritu Santo, Señor, tú dirijas nuestra mirada, sea siempre puesta en Cristo. Que al recordar la promesa de su regreso, nuestros corazones sean llenos de esperanza, nuestras vidas sean examinadas y nuestra obediencia sea renovada, Señor. Oramos y te lo pedimos todo en el poderoso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesús. Y la iglesia dice, amén. Y amén. Y hermanos, antes de continuar, deseo dar la bienvenida a todos a River Oaks Church, celebración en español, una iglesia para toda la familia, una iglesia donde seguimos proclamando y confirmando que con Dios, eso es correcto, con Dios se vive mejor. Soy su servidor y pastor Luis Gabriel Montiel. Y estoy, hermano, aunque perdió México y Estados Unidos, estoy sumamente emocionado y agradecido con Dios. Porque me puedo reunir e iniciar la semana junto a usted adorando su nombre y estudiando su palabra. Y también porque hoy continuamos con nuestra serie, nosotros creemos, porque lo que creemos determina lo que hacemos. Nuestra declaración de fe de hoy inicia con: nosotros creemos en el retorno como personal y corporal y glorioso de nuestro Señor Jesucristo.
Iglesia, nuestra fe mira hacia atrás y celebra que Cristo vino al mundo, nació de una virgen, vivió una vida perfecta. Celebra y mira hacia atrás celebrando que Cristo murió en una cruz, resucitó victorioso y ascendió al Padre. Pero nuestra fe también mira hacia adelante. Y no solamente miramos hacia adelante, sino que lo hacemos con esperanza, porque el mismo Jesús que vino como Salvador regresará como Rey. Y estoy emocionado. Retorno personal. Iglesia, cuando decimos que creemos en el retorno personal de Jesucristo, estamos afirmando que no estamos esperando simplemente un acontecimiento, ni una nueva etapa espiritual, ni una nueva idea religiosa. Estamos esperando a una persona y esa persona se llama Cristo. Notemos que Jesús, antes de ir a la cruz, le aseguró a sus discípulos en Juan capítulo 14 versículo 1 al 3 lo siguiente. Dice: no dejen que el corazón se les llene de angustia. Andaban preocupados, ¿no? Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Así que hay que seguir invitando gente a la iglesia y a que acepte a Cristo, porque hay que llenar esa mansión. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, ¿qué dice? Volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Notemos la palabra volveré. Jesús no dijo algo sucederá, Jesús no dijo alguna energía espiritual vendrá, pero sí dijo yo volveré. River Oaks, el mismo Jesús que caminó por las calles de Jerusalén, el mismo Jesús que sanó a los enfermos, llamó a sus discípulos, extendió perdón a los pecadores, cargó nuestros pecados en la cruz y resucitó de la tumba, es el mismo Jesús que va a volver. Y estos son muy buenas noticias. Es que el mundo, tantas malas noticias. Bueno, lea la palabra de Dios. Las buenas noticias. Retorno corporal. Iglesia, cuando afirmamos que Cristo regresará corporalmente, estamos declarando que su regreso será real, físico y visible. Jesús no regresará como un espíritu invisible o simplemente como una influencia espiritual en el mundo. Él regresará con el mismo cuerpo glorificado con el cual venció a la muerte. Todos se van a enterar. Recordemos que después de su resurrección, Jesús no apareció como una idea o una imaginación de sus seguidores. El doctor Lucas nos dice en Hechos capítulo 1 versículo 3, después de su sufrimiento se presentó a ellos y les dio muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. En otras palabras, Jesús permitió que sus discípulos lo vieran, lo tocaran y compartieran con él, hasta comieron juntos. Pastores, que creo que en el cielo no vamos a comer, en el cielo va a haber comida riquísima y no va a engordar. Porque Jesús con su cuerpo glorificado comió con los discípulos. Y su resurrección corporal confirmó que la muerte había sido derrotada. Y cuando Jesús ascendió al cielo, los ángeles declararon en Hechos capítulo 1 versículo 11, este mismo Jesús que ha sido llevado de ustedes al cielo volverá de la misma manera que lo han visto irse. Hagamos énfasis, este mismo Jesús. Iglesia, no será otro Jesús.
No será una versión diferente de Jesús. Será el mismo Cristo resucitado y glorificado al que vamos a ver. Y así como se fue, va a bajar. Y esta verdad también nos recuerda algo poderoso. Dios no desprecia lo físico. Dios no desprecia lo físico. Él creó nuestros cuerpos. Cristo tomó un cuerpo humano para salvarnos y un día Dios redimirá completamente toda su creación. Creemos en el retorno glorioso de Jesucristo, dice nuestra declaración de fe. Iglesia, la primera vez que Jesús vino al mundo, vino en humildad. Nació en un pesebre. El Creador vino a ser un siervo. Vino a ser rechazado, vino a ser humillado, vino a ser crucificado. Sin embargo, su segunda venida será completamente diferente. Jesús le afirmó a sus discípulos en Mateo capítulo 24, versículo 30. Y hermano, si usted puede leer todo el capítulo 24 de Mateo esta semana, hágalo, se lo debe a usted mismo. Qué capítulo puro poder. Pero mire lo que dice Jesús. Y entonces, por fin, aparecerá en los cielos la señal de que el Hijo del Hombre viene. Y habrá un profundo lamento entre todos los pueblos de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo. ¿Cómo? ¿Cómo? Con poder y con gran gloria. Iglesia, la primera vez Jesús vino para salvar. La próxima vez vendrá para reinar. La primera vez vino como el Cordero que fue crucificado. La próxima vez vendrá como el Rey de Gloria. Iglesia, el que fue rechazado será reconocido. El que fue humillado será exaltado. El que llevó una corona de espinas vendrá con autoridad y majestad a esta tierra. Y Pablo agrega en Filipenses capítulo 2, para que ante el nombre de Jesús, dice Pablo, se doble toda rodilla y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor. Y eso de declarar que Jesucristo es el Señor, usted lo va a hacer por las buenas o lo va a hacer por las malas. Pero déjeme decirle algo, mejor es hacerlo por las buenas. Porque por las malas no le va a ir muy bien. Entonces, iglesia, evidencia, si te consideras cristiano, evidencia tu vida que realmente estás esperando el retorno personal, corporal y glorioso de Cristo. Evidencia tus decisiones, tu forma de pensar y de ver la vida. Y antes de continuar con el resto de nuestra declaración de fe, deseo confrontar, como usted le quiera llamar, la pregunta que surge cuando hablamos del regreso de Cristo, que es, ¿qué pasará con el milenio? Mencionado en Apocalipsis 20, ¿qué pasará, pastor? ¿Qué pasará con el milenio? Y la verdad es que a lo largo de la historia de la iglesia han existido tres posiciones principales y con respaldo bíblico, tres posiciones principales y con respaldo bíblico, entre cristianos que aman la Biblia, entre cristianos que creen en la autoridad de las Escrituras y entre cristianos que esperan el regreso de Jesús. Posición número 1, premilenialismo. Ahí está, premilenialismo, ahí están algunas de las citas bíblicas que respaldan esa posición. El premilenialismo enseña que Jesucristo regresará primero y después establecerá su reino milenial de 1000 años literales sobre la tierra. Posición número 2, postmilenialismo.
El postmilenialismo enseña que mediante la predicación del Evangelio y la obra del Espíritu Santo, el mundo experimentará un crecimiento del reino de Dios hasta un tiempo de gran influencia del Evangelio, el milenio. Está hablando del milenio. Y después de ese periodo, Cristo regresará. Y la posición número 3 es el amilenialismo. El amilenialismo entiende que el milenio, y está hablando del Apocalipsis capítulo 20, no describe un reino literal de 1000 años en la tierra, sino el periodo actual entre la primera y la segunda venida de Cristo, durante el cual Jesús reina desde el cielo sobre su iglesia. Y están algunas de las citas bíblicas que apoyan esta postura. Entonces, pastor, la gran pregunta es cuál es la correcta, ¿verdad? Porque a nosotros nos gusta estar correcto, ¿sí o no? A mí me gusta estar correcto. Al menos que hable con mi esposa, ella siempre está correcta. ¿Cuál es la correcta? Bueno, les voy a dar la respuesta. ¿Cuál es la correcta? Las 3. Las 3 están correctas. Porque las 3 coinciden en las verdades esenciales, que son: Jesucristo regresará, su regreso será personal, corporal y glorioso, habrá resurrección de los muertos, habrá juicio final y Cristo establecerá definitivamente su reino eterno. Entonces, mi exhortación es, más que todo a los cristianos que les gusta discutir esto. A mí no, nunca me va a ganar porque yo apruebo las 3. Yo estoy preparado para las 3. Mi exhortación es: escoge la posición escatológica que, siendo fiel a las Escrituras, te mantenga más enamorado de Cristo, te mantenga más comprometido con la santidad, te mantenga más apasionado por hacer discípulos y te mantenga más preparado para su regreso. Porque al final del día lo más importante no será si entendemos perfectamente el orden de los eventos, pero sí será que estemos preparados para cuando el Rey llegue. Así como dijo Jesús, por tanto también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperan. Y la pregunta es: ¿estás preparado? Porque la verdad es que puede llegar esta noche. Nuestra declaración de fe continúa diciendo que nosotros creemos que la venida de Cristo, cuyo momento solamente es conocido por ¿quién? ¿Por quién? Por el Padre, demanda constante expectación. Iglesia, si hay una verdad que debería cambiar la manera en que vivimos todos los días, es esta: Jesucristo va a regresar. Pero inmediatamente aparece la pregunta que la humanidad lleva haciendo por casi 2000 años. Y la pregunta es: ¿cuándo viene Jesús? ¿Cuándo? Y la respuesta bíblica es: no sabemos. No sabemos. Antes de que alguien saque su calculadora para calcular cuándo viene Jesús, antes de que alguien saque un gráfico apocalíptico o un video de YouTube, ¿verdad? Están muy famosos los videos de YouTube. Escuchemos lo que Jesús afirmó mientras hablaba de su regreso y hablaba de los tiempos finales a sus discípulos en Mateo capítulo 24, versículo 36. No sé si mencioné que usted debería de leer Mateo capítulo 24 esta semana. No sé por qué, pero creo que es el Espíritu Santo que me está impulsando a decir eso. Ahí dice, mire, sin embargo, ¿quién? Sin embargo, ¿qué? Nadie, incluyéndote a ti y a mí y al youtuber. Nadie sabe el día ni la hora
en que sucederán estas cosas. Ni siquiera, no, así que no, ni los ángeles. No le esté preguntando a los ángeles. Y si está preguntando, usted necesita arrepentirse de su pecado. Sí, porque eso es raro. Ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el propio Hijo. Solo, ¿quién? Solo el Padre lo sabe. Notemos que Jesús no dijo, los más inteligentes sabrán. No dijo el que más lea y estudie la Biblia y tenga títulos bíblicos sabrá. No dijo eso. Tampoco dijo que el que haga suficientes cálculos lo sabrá. Pero sí dijo claramente, solo el Padre lo sabe. ¿Y saben qué significa eso? Dios no quiere satisfacer nuestra curiosidad, pero sí formar nuestro carácter. Iglesia, nosotros queremos conocer la fecha, pero Dios quiere transformar tu vida. Nosotros queremos saber cuándo Cristo volverá, pero Dios quiere que siempre estemos preparados. Y aquí está el problema del corazón humano. Si Dios hubiera dicho, Jesús regresa para diciembre del año 2030. 2030, diciembre. Si no es que todo, pero yo a lo mejor, lo más seguro que haría esto. Bueno, me arrepiento en noviembre. Me arrepiento en noviembre. Del 2030, ¿sí? Oh, pastor, yo no haría eso. Bueno, ¿no se acuerda cuando el examen, que el profesor, vamos a tener un examen final en 3 meses? Y todos nosotros estudiando la noche antes, sin haber leído el libro. Lo mismito, el mismo concepto. Y por esta precisa razón es que yo pienso que Dios no nos dio la fecha. Porque Dios nos busca una obediencia de último minuto. Él busca una vida entregada a Él siempre. Por eso Jesús luego dijo en Mateo capítulo 24, versículo 44, ustedes también deben estar ¿cómo? Preparados. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Incluso ahora que estamos en verano, hay que estar preparado en verano. Si usted tiene la oportunidad de ir a la playa, tiene que estar preparado en la playa. Ahora que muchos vamos a regresar a trabajar, hay que estar preparado ese primer trabajo, porque a lo mejor no lo hacemos a la fábrica. Todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Noten que Jesús nunca dijo adivinen la fecha, pero sí dijo estén preparados ¿cuándo? Todo el tiempo. Dile al que está a tu lado, tienes que estar preparado todo el tiempo. Regréseselo también, porque esa persona también. Ahora, no podemos negar que cada vez que ocurre un terremoto, una guerra, una pandemia, un eclipse, una crisis mundial o algo con Israel, inmediatamente aparecen los expertos del fin del mundo. Terremoto, Jesús viene el martes, ya, este terremoto. Jesús viene el martes a la 1:30 p.m. hora centro. Eclipse, bueno, ahora sí se acabó el mundo, un eclipse. El problema no es que esos eventos no sean importantes porque lo son. Pero el problema sí es cuando los usamos para ponerle fecha al regreso de Cristo. Eso es un problema. Notemos que Jesús en el capítulo 24 de Mateo, por favor, léanlo en su casa. Sí dice que habrían guerras, esto lo dijo Jesús, habrían guerras, hambres, pestes y terremotos, dijo Jesús. Pero inmediatamente añadió, todo eso será apenas el comienzo de los dolores de parto.
En otras palabras, Jesús nunca presentó esas señales como un calendario para calcular su regreso, pero sí las presentó como recordatorios de que vivimos en un mundo quebrantado que necesita un Salvador. Y ese Salvador se llama Cristo Jesús. Pensemos por un momento. Vamos a pensar. Si cada terremoto anunciara que Cristo regresará en los próximos días, Jesús habría tenido que regresar cientos de veces en los últimos 2000 años. La verdad es que cada generación, incluyendo los apóstoles y la primera iglesia, han pensado que Jesús regresaría en su época. Y aquí estamos. Aquí estamos. Pablo pensó que Jesús iba a regresar. Léalo. Pero aquí está Rick Rocks en el 2026. Aquí seguimos. ¿Y por qué, pastor? ¿Por qué, pastor? Porque Jesús nunca nos mandó a interpretar las noticias para descubrir la fecha, pero sí a poner a Cristo como el centro de nuestra esperanza y a estar preparados siempre, como si Jesús fuera a venir en cualquier momento, porque Jesús sí va a venir en cualquier momento o te puedes morir. Porque si no, Jesús no viene, la muerte te va a llevar, tienes que estar preparado para la muerte. Nuestra declaración de fe dice: demanda constante expectación. Iglesia, vivir en constante expectación no significa vivir nerviosos, mirando al cielo todos los días, preguntándonos si será hoy. Ay, será hoy, Señor. No significa eso. Tampoco significa abandonar nuestras responsabilidades pensando, bueno, como Jesús va a llegar en cualquier momento, bueno, voy a dejar de trabajar. No sea haragán. Bueno, como Jesús ya viene, no voy a estudiar, no voy a echar para adelante. No voy a criar los hijos, no voy a tratar de superarme en la vida. No, pastor, ya no quiero servir en la iglesia porque Jesús puede venir esta semana. No, hermano, eso no es lo que significa esto. Al contrario, la expectativa bíblica produce una vida más comprometida. Iglesia, esperar a Cristo significa vivir cada día conscientes de que podemos encontrarnos con Él en cualquier momento. Significa preguntarnos si Jesús regresara hoy, ¿estaría viviendo de una manera que le agrade a Él? Y el apóstol Pablo, tratando de aclarar preguntas y preocupaciones que la iglesia en la ciudad de Tesalónica tenía con respecto al regreso de Cristo, mire lo que nos dice en 1 Tesalonicenses 5, 1 al 8. Ahora bien, amados hermanos, con respecto a cómo y cuándo sucederá todo esto, hablando del regreso de Cristo, en realidad no es necesario que les escribamos, pues ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará inesperadamente, como un ladrón en la noche. Cuando la gente esté diciendo, todo está tranquilo y seguro, entonces le caerá encima la catástrofe tan repentinamente como le vienen los dolores de parto a una mujer embarazada. Y no habrá escapatoria posible. Pero ustedes somos una excepción. Pero ustedes, River Oaks, Pastor Luis, amados hermanos, no están, ¿cómo? A oscuras acerca de estos temas y no serán sorprendidos cuando el día del Señor venga como un ladrón. No va a sorprender porque estamos preparados. Pues todos ustedes son hijos de la luz y del día. No pertenecemos a la oscuridad y a la noche. Así que, ¿qué? Manténganse ¿en qué? En guardia. No dormidos como los demás. Estén como y lucidos, estén alertas y lucidos. Es en la noche cuando la gente duerme y los bebedores se emborrachan. Pero los que vivimos en la luz, estemos como lúcidos, protegidos por la armadura de la fe y el amor, y usemos por casco la confianza de nuestra salvación.
Mano, la palabra de Dios es puro poder, lo siento. Entonces, River Oaks, estamos manteniendo la guardia espiritual. Estamos alerta y lúcidos o descuidados y dormidos. Iglesia, aunque estamos llamados a tomar en serio, présteme atención, estamos llamados a tomar en serio las señales y el cumplimiento de las profecías bíblicas. El mandato principal es estar preparados y a la expectativa siempre. Y nuestra declaración de fe termina con: nosotros creemos que la segunda venida de Cristo es nuestra bendita esperanza y que esta esperanza motiva al creyente a vivir en rectitud, servicio sacrificial y con entrega ¿a qué? A la misión. Iglesia, la forma en que una persona entiende el futuro determina la manera en que vive el presente. Y el cristiano debe vivir diferente, porque sabe que la historia no termina en un cementerio, sino en el regreso glorioso de Jesucristo. Por eso, cada vez que el Nuevo Testamento habla del regreso de Cristo, el propósito principal es llamar al creyente a vivir una vida santa, a vivir una vida fiel y llena de esperanza. Y eso de lleno de esperanza se tiene que mostrar durante toda la semana. Pablo resume esta verdad de una manera extraordinaria en Tito capítulo 2, versículo 11 al 13. Lo leímos la semana pasada, pero está tan puro poder que lo quiero leer nuevamente. Dice: pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. Y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y ¿qué? Devoción a Dios. Mientras que anhelamos, ¿cómo? Con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Observemos el orden. La esperanza futura produce devoción y obediencia presente. Repito, la esperanza futura produce devoción y obediencia presente en el seguidor de Cristo. Dice: nuestra bendita esperanza. ¿Por qué Pablo llama el regreso de Cristo nuestra bendita esperanza? Bueno, porque nuestra esperanza no es escapar de los problemas, que nos gusta. A mí me gustaría tener menos problemas. Gracias a Dios, mi Dios es mucho más grande que cualquier problema que yo pueda estar enfrentando y que usted pueda estar enfrentando. Oh, sí, nuestro Dios es mucho más grande. Sino encontrarnos con una persona, y ese es Jesucristo. Y la pregunta es: ¿has creído en Jesús como tu único y suficiente Salvador y Señor? Iglesia, vivimos en un mundo donde el pecado sigue causando dolor, donde el pecado sigue causando enfermedades, guerras, injusticias, violencia, muerte, lágrimas y decepciones. Incluso los creyentes experimentamos sufrimiento, persecución y pérdida. Sin embargo, sabemos que ninguna de esas cosas tendrá la última palabra, porque nuestro Señor Jesús es el que tiene la última palabra. Iglesia, la segunda venida significa que el pecado será derrotado definitivamente. Satanás será juzgado, la creación será restaurada y el pueblo de Dios vivirá para siempre con su Rey Cristo Jesús. Y me fascina lo que escribió el apóstol Juan en la isla de Patmos, cuando Jesús se le reveló. Jesús glorificado se le reveló en una visión. Y mire lo que escribe Juan con un lenguaje apocalíptico y puro poder en Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 al 4. Entonces, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y también el mar.
Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios, como una novia hermosamente vestida para su esposo. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía: miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con nosotros y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más que... no más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Iglesia, esta esperanza nos motiva a vivir en rectitud y emocionados. River Oaks, esperar el regreso de Cristo nunca debe producir pasividad, pero sí santidad. El apóstol Juan escribe en 1 Juan capítulo 3 versículo 2 al 3 lo siguiente: queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán como puros, así como Él es puro. Iglesia, esta esperanza nos motiva al servicio sacrificial. Esperar a Cristo no significa quedarnos inmóviles. Al contrario, Jesús enseñó repetidamente que sus siervos debían ser encontrados trabajando cuando Él regrese. Y el doctor Lucas registra en Lucas capítulo 12 versículo 35 a Jesús diciendo, miren lo que Jesús dijo: estén vestidos, listos para servir y mantengan las lámparas encendidas. Y la pregunta es: ¿estás listo? ¿Estás sirviendo? ¿Tienes tu lámpara encendida? Y finalmente, la esperanza del regreso de Cristo nos impulsa hacia la misión. Iglesia, antes de ascender al cielo, Jesús no dijo: espérenme, relájense y estén tranquilos. No dijo eso. Pero sí dijo: vayan y hagan ¿qué? ¿Y hagan qué? Discípulos. ¿De qué? De todas las naciones. Aquí tenemos más de 13 naciones. Iglesia, cada día que Cristo aún no regresa es un día más de gracia para que las personas escuchen el evangelio. Me impacta la verdad que el apóstol Pedro explica en 2 Pedro 3:9 cuando dice que el Señor es paciente porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y por eso es que la invitación es: River Oaks, sigamos invitando a otros a conocer a nuestro Rey mientras esperamos que Él regrese. Entonces, ¿por quién estás orando para que conozca a Cristo? Entonces, ¿a quién estás discipulando? Entonces, ¿a quién le estás predicando? Iglesia, la verdad es que hoy proclamamos que Jesucristo es el Señor. Sin embargo, por ahora, su gloria solo puede ser reconocida por la fe. Vivimos en un mundo que todavía cuestiona su autoridad y a los ojos del mundo parece que el Rey a quien servimos aún no ha sido reconocido. Pero esa realidad no será para siempre. Iglesia, Cristo prometió que regresará no solo para consumar su reino, sino también para vindicar su nombre y vindicar su pueblo delante de toda la humanidad, como afirmó en Mateo capítulo 24, 30 al 31, cuando dijo: entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. En ese día nadie dudará
quién es Jesús. En ese día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Rey. Mientras ese día llega, iglesia, nuestro llamado es permanecer fieles. Debemos confesar el nombre de Cristo con valentía, sin avergonzarnos del evangelio, aunque el mundo nos rechace o se burle. Jesús mismo nos advirtió cuando dijo: si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Por eso, vivamos con la mirada puesta en su regreso. Por eso, caminamos por fe. Pero un día lo veremos cara a cara. Créame que sí, iglesia. Y estoy emocionado porque un día voy a ver a mi Salvador cara a cara. Por eso hoy el mundo cuestiona su reino, pero pronto contemplará su gloria. Por eso hoy su iglesia lo proclama como rey, pero cuando Él regrese, toda la creación reconocerá que Jesucristo es el Señor de señores y el Rey de reyes, para la gloria de su nombre y bendición de nuestras vidas. ¿Cuántos reciben esta palabra?